Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es la clase 3 de instalaciones de interiores para primer año de bachillerato. En las clases anteriores nosotros hemos planteado el diseño de un plano arquitectónico residencial, el diseño de las conexiones eléctricas, hicimos la puesta de las cargas, de la iluminación y los tomacorrientes para un plano residencial, una instalación bastante básica con cargas sencillas. Procedimos a llenar el planillaje, lo que es en sí una tabla que va a contener las cargas, los servicios que se van a efectuar con sus respectivas potencias, con el dimensionado de los respectivos disyuntores para cada carga, el número de polos, las fases a las que se va a conectar, el ducto o la tubería por la cual van a pasar los cables, el voltaje con el que debe alimentarse cada uno de estos servicios, el conductor para el cual debe dimensionarse y con sus respectivos nombres de cada circuito. Entonces nosotros llenamos esta tabla y al hacer la suma de todas las potencias de cada circuito obtuvimos la potencia total. Para el dimensionado de los cables, haciendo los cálculos respectivos, utilizamos esta tabla para poder saber qué cables y qué dimensión de disyuntores debíamos obtener o comprar en función de su capacidad de corriente, y nos predisponíamos a hacer el dimensionamiento del diagrama unifilar, ¿ya? A partir de esta potencia total. La potencia total, haciendo la suma de todas estas potencias, nos dio un total de 9.900 vatios. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es proceder a dimensionar todos los componentes del diagrama unifilar. ¿Cuáles son los componentes del diagrama unifilar? El diagrama unifilar se compone de la siguiente manera. Este triángulo que está aquí representa la acometida, o lo que vendría a ser la instalación que nos deja hecha la empresa eléctrica. La empresa eléctrica nos va a disponer de dos fases, cada una de 120 voltios, y de un cable neutro. Eso es lo que la empresa eléctrica nos da. Esto de ahí debería venir a un medidor, a la caja de medidores, y luego pasar por un disyuntor principal que hay que dimensionarlo. Hay que calcular de qué dimensión debería ser, qué capacidad de corriente debería soportar, y ese disyuntor pasa por un cableado. Aquí vendrían a venir ya 4 cables que vendrían a ser las dos fases, el neutro y la tierra, que la tierra está aquí, que en sí es una varilla de cobre alrededor de 1.5 metros que se entierra en el suelo. Ya la varilla de tierra, aquí vendrían los 4 terminales o los 4 cables y pasarían al panel de distribución principal, que es el que este aquí es el panel de distribución que en nuestro esquema vendría a ser este. Estaría ubicado aquí, por ejemplo, en una esquina superior de nuestra casa, de la sala, ¿no? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a dimensionar, vendría a ser el cableado, y dimensionar el disyuntor principal para nuestro esquema de nuestra instalación residencial. Ahora, ¿cómo procedemos a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Una vez que obtenemos la potencia total, debemos obtener lo que se llama la potencia diversificada. ¿Qué es esta potencia diversificada? Aquí la pongo con amarillo. La potencia diversificada es la suma de la cuarta parte de la potencia total al 100% más el restante al 30 o al 40%. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué debemos hacer esto? Por esto. ¿Qué es en sí la potencia diversificada? La potencia diversificada se da por la siguiente. Porque la potencia diversificada es un promedio de la potencia que se utiliza, un promedio de la potencia que se emplea. ¿Por qué? Por lo siguiente. Asumamos que nosotros vivimos en esta casa. Durante el día, probablemente nosotros tengamos encendido un televisor, la cocina de inducción a la hora de cocinar, o tal vez algún ventilador, ya en algún tomacorriente. Estamos hablando de tal vez unas 3 o 4 cargas de todas las que se encuentran aquí. Y durante la noche
uno encendería, lo normal que uno debería hacer es encender las iluminarias, o sea, las luces, de alrededor desde las 6 de la tarde, tal vez hasta las 12 de la noche, cuando ya nos vayamos a dormir. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que no vamos a emplear todas las cargas al 100%, o sea, no vamos a tener todo prendido. Eso no pasa, no se ha dado ese caso, o sea, por lo general no sería así. Y también depende del número de personas que habiten en la casa. Por ejemplo, si solo habitara una sola persona, lo más probable es que se use solo un 10% de todas las cargas, y si habitaran unas 10 personas, tal vez un 60% de todas las cargas. Entonces, eso es la potencia diversificada. Diversifica el valor de la cantidad de cargas que se emplean. O se obtiene un promedio de lo que realmente se usa. Porque no va a darse el caso en el que se vayan a encender todas las cargas al mismo tiempo, o sea, todo esté trabajando al 100%, entonces no es necesario dimensionar las conexiones del diagrama unifilar, o sea, el disyuntor principal y su cableado, para la máxima potencia que se vaya a emplear, porque no se va a dar un caso en el que se empleen todas las cargas. Eso sería un gasto innecesario, porque si compramos un disyuntor que esté dimensionado por una mayor cantidad de corriente, obviamente este disyuntor va a ser más caro, y el cable, mientras más corriente soporta, su sección transversal es más gruesa, y por ende también va a ser más caro. Entonces, por esa razón se debe calcular la potencia diversificada. Entonces, porque es una potencia promedio, es una estimación de lo que realmente se va a utilizar en tiempo real. ¿Cómo se calcula esta potencia diversificada? Como ya está aquí escrito, es la suma de la cuarta parte de la potencia total al 100% más el restante al 30% al 40%. Ustedes se han de preguntar cuándo tomar el 30 o cuándo tomar el 40. Se toma el 30% cuando no hay muchas cargas. Se toma el 40% cuando hay bastantes cargas puntuales y diferentes. Eso pueden tenerlo en consideración. En este caso tomaremos el 30%, si no me equivoco. Listo. Entonces procedamos. ¿Qué debemos hacer primero? Como dice aquí, debemos primero, para calcular la potencia diversificada, tomar la cuarta parte de la potencia al 100%. ¿Cuánto es esa cuarta parte? Esa cuarta parte puede ser un valor estimado, ¿no? Cálculo de la potencia diversificada. Cálculo de la potencia diversificada. Ya, esa cuarta parte puede ser un valor estimado. Entonces digo, de la potencia total, que nos dio ¿cuánto? La potencia total nos dio 9900 vatios. Tomo la cuarta parte. Ya, esta cuarta parte la pueden obtener de la siguiente manera. Los 9900 lo dividimos para 4. Perdón, tengo que cambiarlo a inglés. Los 9900 lo dividimos para 4, ¿verdad? Los 9900 lo dividimos para 4 y podemos obtener la cuarta parte. Otra forma también podría ser obteniendo un estimado, porque igual todo lo que vamos a hacer es un estimado. Los 9900 se acercan a 10.000, ¿sí o no? Se acercan a 10.000. Entonces, la cuarta parte de 10.000 es 2500. ¿Sí o no? La cuarta parte de 10.000 es 2500. Podríamos tomar esa cantidad y igual al momento que tenemos el restante se compensa esa estimación. Pueden hacer como ustedes prefieran, lo dividen para 4 y esa sería la cuarta parte. O en este caso, como 9900 le falta poquito para llegar a 10.000, tomé la cuarta parte de 10.000, que es 2500. Ya, ahora esa cantidad que es la cuarta parte la tomo al 100%. Cuando digo que la tomo al 100%, significa que tomo los 2500. O sea, todo. 2500 vatios. Ahora, ¿qué es lo siguiente que voy a obtener? El resto. Lo tomo al 30 o al 40%. ¿Cuánto es el resto? 9900. 9900 menos 2500. ¿Verdad?
el resto. Si la potencia total es 9900, el restante sería la total menos la cuarta parte, sería la total 9900 menos 2500. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 7400 vatios. Ya, una vez que tengo esto que vendría a ser la cuarta parte, esta la puedo tomar al 30 o al 40%. Ya, en este caso, tomémosla al 40%, no hay problema, porque hay muy pocas cargas. Puntualizo otra vez, si es que hace un momento lo dije al revés. Cuando hay muy pocas cargas, como en el caso de aquí, no hay muchas cargas puntuales, tomémosla al 40%. Cuando no hay muchas cargas puntuales, tomémosla al 40%. Pero cuando hay muchas cargas, bastantes cargas dispersas, pues lo podemos tomar al 30%. ¿Sí? Ahorita tomémoslo al 40%. 7400 por 40, así se saca el 40%, multiplicamos por 40 y lo dividimos para 100. Listo, esa es, le saco el 40%. Estamos sacando el 40%. Entonces los 7400 lo multiplico por 40 y lo divido para 100 y así tengo el 40%, y este 40% es 2960 vatios. Y ahí tenemos el 40%. Ahora, ¿qué es la potencia diversificada? ¿Qué es? La potencia diversificada se obtiene como la suma de la cuarta parte, que vimos que era 2500, más el resultado del restante al 40%, en este caso, que sería los 2960. Sería sumar eso. Entonces, la cuarta parte, que eran los 2500, más el restante que obtuve como 9900 menos 2500, más el restante, pero al 40%. ¿Sí? Otra vez, la potencia diversificada lo obtengo como la suma de la cuarta parte de la potencia total, que vendría a ser los 2500, la cuarta parte de la potencia total, que vendría a ser los 2500, la cuarta parte de la potencia total, que vendría a ser los 2500, más el restante, que vendría a ser los 9900 menos 2500, que vendría a ser esto. Este restante, le digo restante porque de la potencia total le quito la cuarta parte, y a eso le llamo restante. La potencia total le quito la cuarta parte, y a eso le llamo el restante, y ese restante lo tomo el 40%. A ese restante le saco el 40%, también se le puede sacar el 30%, en este caso se le saca el 40% porque hay muy pocas cargas. Le saco el 40%, que se obtiene multiplicando por 40 y dividiendo para 100. Entonces yo sumo la cuarta parte de mi potencia total más el restante al 40% en este caso. Entonces la suma de esos dos valores me va a dar, en este caso, 5460 vatios. Y esa de ahí vendría a ser mi potencia diversificada. Ya, ahora, ¿cuál es el siguiente paso para dimensionar? Se debe calcular la corriente nominal, así como lo hemos hecho en las clases anteriores. En este caso, para calcular la corriente nominal, ustedes saben que potencia es igual a voltaje por corriente. Potencia es igual a voltaje por corriente. Pero en este caso, que ya es para un disyuntor principal, que es para toda la residencia, para toda la casa, no basta utilizar esta fórmula de potencia, que es muy básica. Hay que usar una más compleja. Ya vamos a ver por qué. La fórmula más compleja de potencia es igual a voltaje de línea. Así es, ya vamos a ver qué es el voltaje línea. El voltaje línea es el voltaje que llega a la residencia, que en este caso son los 240 voltios. Este voltaje línea por la corriente nominal, que es la que nos interesa despejar, y eso multiplicado por un factor de potencia. Ustedes se preguntan, ¿qué es el factor de potencia? Bueno, este término, factor de potencia, es un término que se van a encontrar mucho a lo largo de la carrera. El término factor de potencia es un valor entre 0 y 1,
es un valor entre 0 y 1 que me da una medida de qué tan bien se aprovecha la potencia activa en una carga. El factor de potencia es un valor entre 0 y 1 que me da una medida de qué tanto se aprovecha la potencia activa en una carga. El factor de potencia es una unidad, o sea, un valor entre 0 y 1 que me da una medida de qué tan bien se aprovecha la potencia activa en una carga. El factor de potencia es una medida entre 0 y 1 que me da, el factor de potencia es una unidad, o sea, un número entre 0 y 1, es un número entre 0 y 1 que me da una medida de qué tan bien se aprovecha la potencia activa en una carga. Ya, entonces, ¿para qué sirve esto, no? Sirve para lo siguiente. En una residencia, como ya hemos revisado, podemos tener cargas como la cocina de inducción, que tiene inductores, o otro tipo de cargas. El punto es que por lo general siempre vamos a tener cargas que van a tener inductores o capacitores. Al tener este tipo de cargas, estas cargas van a generar reactancias. Entonces, estos reactivos o reactancias, al reaccionar con la corriente alterna, porque la corriente alterna es lo que estamos trabajando, va a provocar un fenómeno que se llama desfasamiento. Ya lo vamos a revisar, o lo han de revisar cuando ustedes vean corriente alterna. El desfasamiento es cuando la corriente se atrasa o se adelanta al voltaje, y esto es provocado por las cargas reactivas como capacitores o inductores. Entonces, cuando hay este tipo de cargas, se inyectan reactivos a la red, y esto es malo. Esto es malo para la red. ¿Por qué es malo para la red? Porque los conductores sufren más, se calientan más, y entre otras cosas. Entonces, la empresa eléctrica, al ser consciente de esto, ha establecido una normativa, una regla que dice que si nuestro factor de potencia es menor que 0.92, ellos nos van a multar. Porque la reglamentación es que mientras más se acerca mi factor de potencia a 1, porque yo les dije que es un valor entre 0 y 1, mientras más se acerca mi factor de potencia a 1, mejor se aprovecha la potencia activa. Es decir, se inyecta menor cantidad de reactivos a la red. Pero mientras menos aproveche mi potencia activa, eso es malo para la red. Entonces, ellos han llegado a un convenio de que 0.92 es lo mínimo que debe tener una red eléctrica como factor de potencia. Entonces ellos, cuando nos entregan la planilla, también nos hacen un registro de nuestro factor de potencia. Nos hacen un registro, especialmente a las grandes industrias. A ellos les tienen mucho mejor monitoreado el factor de potencia. Y han establecido esa normativa. Si tu factor de potencia es menor que 0.92, te van a multar con un pequeño aditivo en tu factura de red eléctrica, de la luz. Te van a cobrar un poco más. Entonces, por esa razón, cuando uno dimensiona, debe ya colocar este factor de potencia de 0.92 aquí en la fórmula de potencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es despejar la corriente nominal. Si despejo la corriente nominal, ¿a cuánto me va a quedar igual? Me va a quedar igual a la potencia dividido, ¿para quién? Para mi voltaje línea a línea, multiplicado por mi factor de potencia. Y ahí yo puedo despejar mi corriente nominal. Entonces, ¿cuánto me sale la corriente nominal? La potencia que me salió, aquí debo utilizar la potencia diversificada. Sería 54, 60, dividido para el voltaje línea a línea, que es ¿cuánto? 240. Por el factor de potencia, que ya dijimos que debía ser ¿cuánto? 0.92. El mínimo, por mínimo que sea. Entonces resolvemos esto. ¿Y cuánto nos da la corriente nominal? En este caso nos da 25 amperios. Ya, una vez que tenemos la corriente nominal, como ustedes ya saben, para dimensionar el disyuntor, no se toma la corriente nominal en sí, se toma un porcentaje más. ¿Cuánto es ese porcentaje más? Es un 25% más. Entonces, para obtener ese 25% más de la corriente nominal, yo debo multiplicar mi corriente nominal por 1.25.
Cuando lo multiplico por 1, estoy tomando el 100%. Pero cuando lo multiplico por 1.25, estoy tomando el 100% más un 25% más, o sea, el 125%. Entonces, la corriente de mi disyuntor va a ser igual, o sea, la corriente de disyuntor o breaker va a ser igual a mi corriente nominal multiplicado por 1.25. ¿Nos da cuánto? ¿Cuánto nos da la corriente nominal? 25 por 1.25 nos da cuánto. ¿Cuánto nos da 25 por 1.25? 31.25 amperios. Y esa vendría a ser la corriente con la que debemos dimensionar el disyuntor. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos dirigirnos a la tabla y nosotros vamos a ver que existen corrientes de 30 y 40 amperios. En este caso, si nos salió 31.25, lo correcto es que cojamos el de 40, porque si cogemos el de 30 estará como que muy al ras. Hay que coger el que es inmediatamente superior, que es el de 40 amperios, ¿verdad? Entonces ese vendría a ser el disyuntor. Entonces ahorita ya podemos poner de cuánto va a ser nuestro disyuntor. Dimensiones del disyuntor, ya se pone de esta manera, se pone 2P, que deben de ser dos polos. La P es de polos. Creo que ya expliqué que los polos son la cantidad de ranuras que va a tener el tablero de disyuntores. Perdón, bueno, sí, los polos sí son la cantidad de ranuras que va a tener el tablero de disyuntores. Pero en el caso del disyuntor o breaker, es la cantidad de fases que va a poder manejar. Si yo le pongo dos polos, significa que va a ser un breaker bifásico de dos fases. O sea, serían la fase A y la fase B de 120 voltios cada una. Por eso se le pone dos polos, porque es para un servicio bifásico, para por ejemplo la cocina de inducción que trabaja con dos fases. Ya, dos polos, coma. Si por ejemplo no tuviéramos cargas bifásicas como la cocina de inducción, solo bastaría con un breaker de un polo. Y la cantidad de amperaje que debe aguantar, que en este caso es 40 amperios, nosotros lo definimos, lo acabamos de revisar ahorita, salió 31.25, pero ya vimos en la tabla que solo hay de 30 y de 40, entonces el de 40 es el que está por encima de eso. Ahora, para las dimensiones del conductor, asimismo, vamos a la tabla y el que aguanta 40 es el cable número 8. Si ven, el que aguanta 40 es el cable número 8. Entonces, como el que aguanta 40 es el cable número 8, vamos a poner las dimensiones del conductor. ¿Cuántos cables número 8 necesitamos? Necesitamos dos cables, número 8, más, ya los dos cables número 8 son para las dos fases, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? Un neutro número. La dimensión del neutro puede ser una cantidad inmediatamente inferior, porque recordar que el trabajo del neutro es, si es un sistema monofásico, vendría a ser para las corrientes de retorno. Si es un sistema si es un sistema trifásico, la función del neutro es para las corrientes de desbalanceo. Bueno, el punto es que el neutro nunca va a estar trabajando a la misma capacidad que la fase. Por esa razón se le puede dimensionar con una dimensión inmediatamente inferior en la capacidad. Si nosotros conseguimos para la fase 1 de 40, que es 8, el inmediatamente inferior es el de arriba, que es 30, porque es la cantidad inmediatamente inferior. El de 55 es la cantidad inmediatamente superior. El de 30 es la cantidad inmediatamente inferior. Entonces el de 30 tiene una dimensión de 10. Entonces nosotros debemos colocar un neutro número 10 más una tierra, y de igual manera la tierra debe tener una dimensión. ¿Cuánto debe ser la dimensión de la tierra? Una inmediatamente inferior también puede ser. Si escogimos una de 10 y el 10 tiene una capacidad de 30 amperios, el que le sigue siendo inmediatamente inferior es el de 20, que vendría a ser un cable número 12. Entonces el tierra puede ser un cable número 12. ¿Por qué? Porque la función del cable del tierra, ¿cuál es la función del tierra? La función de la tierra es que por ella circulen todas las corrientes parásitas.
O en el caso de que si el artefacto se llegase a dañar y entrara en cortocircuito, como el artefacto siempre tiene conexión a tierra, a la carcasa, entonces el objetivo es que estas corrientes, que son peligrosas para el usuario, puedan irse por la tierra, se vayan por la conexión a tierra y no vayan a lastimar al usuario. Esa es la función de la tierra. Pero por lo general, por la tierra, si todo está en buen estado, no debería circular ningún tipo de corriente. Entonces, por esa razón, se le puede dimensionar una dimensión inmediatamente inferior al del neutro. Entonces, por eso el tierra es un cable número 12. Y hasta este punto, ya habríamos terminado lo que vendría a ser el dimensionamiento del diagrama unifilar. Estos son todos los pasos que se siguen para hacer un dimensionamiento de un plano arquitectónico. Ya en el futuro lo que se podría hacer es dimensionar otro plano arquitectónico, pero con más cargas. Por ejemplo, podríamos poner una ducha que consume 6000 vatios, podemos poner una computadora, podemos poner... Ya vendrían a ser solo otras variantes. En la parte de aquí podríamos practicar con otro plano residencial, colocando otra variedad de cargas, otro tipo de cargas, un plano residencial que tenga más habitaciones y así. Pero el procedimiento que se va a seguir es el mismo procedimiento. Se van a colocar las cargas, como lo hemos hecho en las clases anteriores. Colocamos las cargas con su simbología, efectuamos las conexiones. Recordamos que por circuito de alumbrado no puede pasarse de más de unos 8 o 10 focos, no más que eso, porque luego se sobrecargaría. Por circuito por tomacorrientes no se puede pasar más de 10 tomacorrientes, porque luego se sobrecargaría el circuito. Recordemos que cada foco consume, si es incandescente, 100 vatios. Recordemos que por cada tomacorriente de uso general se consume alrededor de 150 vatios. Y que todas las cargas que son puntuales, cargas especiales, específicamente deben tener su propia conexión directa a un disyuntor, directa al panel de distribución, como aquí por ejemplo, que le pusimos un tomacorriente para una carga de 600 vatios. Acá que pusimos un tomacorriente bifásico de 2 fases para una carga de 6000 vatios que era la cocina de inducción. Entonces todas las cargas que son importantes, cargas puntuales, que o ya sea que porque son cargas muy especiales como una computadora, o cargas que consumen mucha potencia como una cocina de inducción, o cargas que son bifásicas como la propia cocina de inducción, o cargas que van a estar encendidas mucho tiempo y por eso también pueden llegar a ser delicadas, necesitan un tomacorriente especial, o sea un tomacorriente solo para esas cargas y una conexión directa a su propio disyuntor dimensionado y a su panel de distribución. Y luego lo que también siempre se hace es aquí venir y llenar el planillaje, que como lo hemos mostrado en la clase anterior, se coloca el servicio, luego se coloca la potencia que consume, luego se coloca el voltaje que consume, si es monofásico 120, si es bifásico como la cocina de inducción 240, luego se coloca la fase que se va a utilizar, luego también se le coloca el nombre del circuito, en este caso el alumbrado 1.1, y luego se calcula el disyuntor. Para calcular el disyuntor, recordemos que usamos esta fórmula: potencia igual a voltaje por corriente. Despejamos la corriente, obtuvimos la corriente nominal, que vendría a ser esa misma corriente despejada, la potencia dividido para el voltaje de la carga, y luego la corriente del disyuntor, que es la corriente nominal por 1.25. Recordemos que se debe colocar como mínimo siempre un disyuntor de 20 amperios con un cable número 12, como mínimo, siempre. Y luego de eso, con estos datos, se dimensiona el conductor, se dimensiona el disyuntor, basándonos en esta tabla. ¿Sí? Luego que nosotros colocamos todas las cargas, sumamos todas las potencias, cierto, también se debe colocar el ducto. Por ejemplo, un ducto para un disyuntor de 20 amperios con cable número 12, en el que van a circular dos cables número 12 y la tierra, o dos cables número 12 y el neutro. En sí, 3 cables, basta un ducto de media pulgada. Pero en cambio para la cocina de inducción, que en este caso la cocina de inducción tiene una carga de 6000 vatios y tiene por esto va a pasar cables número 8, que son más gruesos. Sería dos cables número 8 y el tierra número 10, se necesita un ducto de 1 pulgada.
Más adelante, en la siguiente clase, les voy a mostrar una tabla de los ductos, que se estiman por el grosor del cable y el número de cables que van a pasar. En el futuro se las puedo presentar y para que tengan ese conocimiento también. Y luego que obtuvimos todas las potencias de cada una de las cargas, las sumamos y obtuvimos la potencia total, que es la suma de todas esas cargas, esas potencias. Y con esa potencia total que la tuvimos aquí, ya procedimos a hacer lo que hicimos en esta clase, que es obtener la potencia diversificada. ¿Sí? Adicional a eso, para el panel de distribución, para comprarlo, uno solo lo va a comprar por la cantidad de cables que le van a ingresar, que en este caso serían dos cables que vendría a ser de las dos fases, el cable neutro y el cable de tierra. Le van a ingresar, no, solo tres cables, no, cuatro cables con el cable de tierra que viene desde acá. Y uno también lo compra por el número de polos. En este caso el número de polos es la suma de estos polos que se encuentran aquí. Si por ejemplo nos da un total, por ejemplo aquí nos da un total de 2 y 2 son 4, 5, 6, 7 polos. 7 polos, lo recomendable es comprar de la cantidad de polos que te da el total de la planilla con un poco más, por si acaso tengas que hacer una extensión. Por ejemplo aquí podríamos comprar de unos 10 polos, por si acaso en el futuro tengamos que hacer una extensión para unas 3 conexiones más en el futuro, ¿no? Listo. Eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.